La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La mayoría de los institutos y una parte de los colegios de primaria no cuentan con comedor escolar y los expertos aseguran que es importantísimo recuperar ese espacio, no solo por lo puramente nutricional, sino por un aspecto más educativo y social. Y es que en los datos se ve esa problemática de forma muy clara. Carlos Sevilla, compañero de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Hola Laura, muy buenas. Según la última encuesta de presupuestos familiares del INE, el consumo de snacks y patatas fritas se ha duplicado, o incluso un poco más, en nuestro país en los últimos años. Sí, el año pasado consumimos medio kilo de patatas fritas o congeladas, cuando hace 10 años apenas fueron 200 gramos. Su consumo ha aumentado un 150%. Y el consumo de snacks, como triángulos de maíz, maíces tostados, palomitas y esas bolsas de risquetos o de Bocabits, se ha duplicado en estos años. Ha subido un 100%. Además, comemos más de un 30% más de helados y batidos de chocolate, un 25% más de tabletas de chocolate, bombones, mantequilla o cerveza y un 20% más de mermeladas y confituras. En paralelo, desde 2013, hemos reducido más de un 20% el consumo de zumos de frutas, de leche entera, hortalizas de hoja y cítricos, y consumimos entre un 15 y un 20% menos de peras, aceite de oliva, pescado y legumbres. Estos son los datos, digamos, negativos si pensamos en una alimentación saludable. Pero esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística también trae algunas buenas noticias. Por ejemplo, en los últimos 10 años hemos aumentado más de un 30% el consumo de frutos rojos, uvas, plátanos y cervezas sin alcohol, y comemos cerca de un 20% más de coles y de verduras congeladas. Además, fumamos casi la mitad de cigarrillos que en 2013 y consumimos un 30% menos de azúcar, cerca de un 25% menos de edulcorantes y carnes procesadas y un 15% menos de refrescos. También ha bajado el consumo de bebidas alcohólicas como el vino, el whisky, la ginebra o el vodka. Y termino, Laura, con 3 datos más. Mira, comemos más carne de cerdo y de pollo y menos carne de vaca y cordero y embutidos. Hemos reducido el consumo de café molido casi en la misma proporción en la que hemos aumentado el de café en cápsulas, y bebemos un 40% más de agua embotellada y un 20% menos de agua del grifo. Pues muchos datos que nos dan mucha información del consumo de los españoles. Por eso hemos querido llamar a Miguel Ángel Royo Bordonada, que es jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Código de Barras. Buenos días, muy bien, gracias. Parece en general que hay una mayor concienciación por la alimentación consciente, la alimentación saludable, ¿no? Lo vemos en redes sociales, hay mucha gente que habla sobre este tema, pero luego los datos hablan de otra cosa. Aumenta el consumo o la compra de patatas fritas o de snacks. ¿Esto por qué pasa? Bueno, los hábitos alimentarios, hay multitud de factores que influyen, ¿no? Pero los 3 más importantes son el precio, y esto lo hemos visto claro, por ejemplo, recientemente con el aceite de oliva, que era muy consumido en España y ha caído su consumo por el aumento del precio. Luego es la disponibilidad. Cuanto más disponibles sean esos productos en más lugares durante más tiempo, pues más fácil, más se promueve su consumo. Y luego la publicidad, las estrategias de marketing. ¿Crees que tiene algo que ver? Lo comentábamos antes, hablando de comedores escolares. Al final hay muchos niños y muchos adolescentes que no tienen la posibilidad de acudir a comedores escolares, y hay familias también con un gran problema en este sentido. No sé si también esos problemas por la conciliación y por dar una buena alimentación hace que al final acudamos también a más snacks, más comidas prefabricadas, patatas de bolsa, etcétera. Bueno, obviamente, aparte de esos factores que he comentado, y el precio está relacionado, ¿no?, con familias que no se pueden permitir determinados productos porque son más caros. También hay un elemento, obviamente, de otro tipo de recursos, ¿no?, de disponibilidad de tiempo, de problemas de trabajo, el tipo de trabajo que tenemos, dificultades para la conciliación, que hacen que haya una tendencia a consumir más productos ultraprocesados porque son más rápidos, más baratos, más cómodos, aunque normalmente la mayoría de estos productos son no saludables. Este es el problema. Hablabas de la publicidad, y también la publicidad negativa imagino que tiene un gran impacto. Por ejemplo, el azúcar se ha señalado durante muchos años, ¿no?, como el principal enemigo, y esto estamos viendo en este tipo de encuestas, se nota en la bajada del consumo. ¿Qué pasa? Que hay otros productos, por ejemplo, como pues decíamos, ¿no?, las patatas fritas o los snacks, que sí que son más saludables, o simplemente se ha puesto el foco en un sitio y nos estamos olvidando de otros. Bueno, en realidad no sabemos muy bien por qué es verdad que ha podido haber un elemento de concienciación, y hay muchos mensajes que se están enviando con
con respecto a la cantidad de azúcar que hay en los productos. Hay páginas web donde se ofrece esta información, esto se informa también en redes sociales, pero también es cierto que ha habido una reformulación de muchos productos donde se ha sustituido el azúcar por edulcorantes artificiales, ¿vale? Y eso también puede tener que ver con la reducción del consumo de azúcar, porque buena parte del azúcar que consumimos ahora no solo es azúcar de mesa, sino que es azúcar añadido en los alimentos, ¿no? Como una estrategia para potenciar su sabor, también como conservante, etcétera. Entonces, al sustituir estos edulcorantes, pues cae un poco el consumo de azúcar. Pero bueno, los datos de otros tipos de productos ultraprocesados que han dado que ha aumentado su consumo, son claramente no saludables. Y después, el tema de los edulcorantes artificiales no es neutro, es decir, no un producto con edulcorantes artificiales no es saludable, porque estos edulcorantes ya se está viendo que tienen también en altas dosis efectos perjudiciales para la salud. Y además, el hecho de que tú añadas un edulcorante artificial que tiene un potencial edulcorante mucho mayor que el del azúcar, es decir, que el sabor dulce es mucho más intenso de estos productos, tampoco es bueno, ¿no? Porque hace que las personas que están habituadas o que tienen cierta tendencia o, entre comillas, adicción a los productos dulces, pues mantienen esa habituación al sabor dulce. Miguel Ángel, ¿hay algún país, estamos hablando de la situación aquí en España, ¿hay algún país que esté aprobando o que haya llevado a cabo políticas a favor de, digamos, para favorecer esta alimentación más saludable, que estén funcionando, donde se haya cambiado la tendencia más acentuadamente que aquí? ¿Nos podemos mirar en algún país para hacer las cosas mejor? Bueno, por un lado hay políticas para promover entornos alimentarios saludables y sobre todo, habéis mencionado el colegio, es muy importante, ¿no?, que en los colegios pues haya una oferta alimentaria saludable, ¿vale? Todavía en España tenemos ahí mucho terreno por avanzar. Se ha avanzado, pero los comedores escolares todavía no hacen una oferta, digamos, acorde con las recomendaciones nutricionales. Por ejemplo, no se proporciona cereales integrales, pan integral, todavía hay mucha presencia de productos cárnicos no saludables, hay poca proteína vegetal, hay todavía frito, en fin, aunque se ha avanzado, hay todavía mucho ámbito de mejora, y esto en algunos países europeos, Francia, sin ir más lejos, que está ahí al lado, pues digamos que está mejor. También otro dato, por ejemplo, curioso, que menciona esta encuesta, lo del consumo del agua, ¿no? Pues en muchos países europeos esta es la norma, el agua del grifo. El agua del grifo es perfectamente saludable y, sin embargo, en España pues se consume poco y se consume mucho agua embotellada, con todo el impacto ambiental que eso tiene, ¿no? Y el coste económico para las personas. Y luego, en términos de regulación, ¿no?, de lo que es la oferta y la publicidad de productos ultraprocesados, pues sobre todo hemos visto que están aplicando ahora medidas importantes a algunos países latinoamericanos, como Chile, por ejemplo, y con una regulación integral de lo que es la publicidad, el etiquetado alimentario y la oferta, ¿no?, de los productos ultraprocesados. Y bueno, estos países lo han hecho porque ya habían llegado a una situación límite, ¿no? Chile era el país con mayor consumo de bebidas azucaradas del mundo, había superado ya a Estados Unidos y empezaban a tener muchos problemas de obesidad y diabetes, también en México, con unas tasas de diabetes totalmente disparadas. Entonces estos países que, digamos, ya le han visto más que las orejas al lobo, pues han decidido aplicar medidas y se está viendo que estas medidas son eficaces. Otro dato que nos llamaba la atención es el consumo de alcohol. En este caso, por ejemplo, la cerveza sin alcohol ha aumentado su consumo más de un 30%. Pero no solo los datos, lo vemos también en la oferta publicitaria de muchas marcas de alcohol. Por ejemplo, pues ya decíamos la cerveza, pero también hay ginebra sin alcohol, ron sin alcohol, es decir, bebidas que son puramente alcohólicas que ahora las ofertan sin alcohol. ¿Esto es porque hay una mayor concienciación y por ese motivo las marcas reaccionan? ¿O es más bien una estrategia de las propias marcas para poder publicitarse y llegar a un público más amplio en este sentido? Pues tú has dado la respuesta correcta, ¿no? Es una estrategia publicitaria, claramente.
Lo que se está haciendo, y esto espero que la nueva normativa de protección del alcohol a los menores y por fin sale, lo que se está haciendo al publicitar ginebra, ron sin alcohol es saltarse la normativa que prohíbe la publicidad de estos productos. Haciendo una versión sin alcohol pueden dar publicidad del producto. Es una forma de eludir la normativa, ¿no? Y de hecho esto me consta que es algo que se va a intentar corregir, ¿no? El consumo de alcohol sigue siendo un problema de primera magnitud en España, 15.000 muertes al año, aparte de muchos otros problemas asociados, no solo de salud, sino también sociales, laborales. Además, el consumo hasta la COVID, es verdad que en la COVID, con la pandemia, hubo un descenso, pero hasta la COVID se estaba viendo un aumento. Y aunque en estas encuestas, por un lado, parece que hay un descenso de algunos productos, pues hay un aumento de otros, ¿no? Como las cervezas, no solo sin alcohol, sino también con alcohol, aumenta el consumo de las cervezas. Por lo tanto, el alcohol sigue siendo un problema de primera magnitud en España y sobre todo en menores, y hay que trabajar más. Ahí sí que tenemos muchísimo terreno por avanzar para proteger a los menores de la publicidad, la oferta y el consumo y los efectos del consumo de estas bebidas. Pues Miguel Ángel Royo Bordonada, jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad, muchísimas gracias y gracias por habernos explicado todos estos datos con tan buenas palabras. Gracias a vosotros, un placer como siempre, buen día. Carlos Sevilla, compañero de la sección de Economía, muchas gracias a ti también. Gracias, Laura, hasta la próxima.